Hola, hola, soy Alina de Ediciones Tomodomo y esta es la segunda parte del vídeo de preguntas y respuestas de los lectores. Si no habéis visto la primera parte, dejo el enlace abajo en la descripción de este vídeo. Y ahora vamos con la siguiente sección, que es sobre los mangas que tenemos ahora mismo en publicación en Tomodomo. Bien, Marzo nos hace la pregunta. Muchas gracias a ti, Marzo, por estas palabras y nos pregunta sobre el tomo 7 de Orange, si lo sacaremos antes del fin de año, si el tomo 7 traerá cofre o algún extra, si podemos dar pistas sobre futuras licencias y otro usuario también pregunta lo mismo, que si vamos a sacar el tomo 7 de Orange. Sí, vamos a sacar el tomo 7 de Orange, pero todavía no sé cuándo. Estamos ahora pidiéndoselo a la editorial y la verdad es que el tema de hacer un contrato con Japón lleva mucho tiempo y últimamente parece que cada vez más. Así que para finales de año yo creo que sería una previsión muy positiva. Más bien diría que para la primera mitad del año que viene. Eso sería más realista. Y más si queremos sacar algún extra, tipo un cofre o alguna cosilla especial, eso también lleva su tiempo de aprobación, así que diría que para primera mitad del 2023 sí, y si puede ser con cofre también. Pistas sobre próximos títulos. Alguna he dejado caer en el vídeo anterior, así que mirároslo bien. Y cuando falte menos para editar algún manga nuevo, pues algo más anunciaremos, pero de momento hasta aquí puedo llegar. Preguntáis sobre la fecha de salida de Pájaro que trina no vuela 7. Nos llegan muchas preguntas por todas las redes y lo siento muchísimo que estemos tardando tanto con este manga. Yo sé que hay muchísimas ganas de leer la continuación y lo siento mucho de verdad, pero hay un motivo para ello. Siempre hay un motivo. Los editores, si pudiésemos, sacaríamos todo enseguida, muy rápidamente, pero a veces no puede ser, depende de muchas cosas. Si queréis os puedo decir en qué fase estamos. Tenemos el título ya contratado, tenemos los materiales y creo que ya el mes que viene seguramente nos pondremos con la traducción. Queríamos sacarlo antes de agosto, pero me parece que no va a ser posible porque es una traducción también que lleva su tiempo, pero espero que para septiembre ya sí, no lo sé, pero espero que sí. ¿Qué pasa con el tomo 7 de Pájaro? Que estamos intentando hacer un extra especial que no se ha hecho nunca todavía en España con un manga BL, pero no puedo decir más porque es que si lo digo y luego pasa alguna cosa con Japón y no se puede hacer, os vais a enfadar conmigo. ¿A que sí? Sí. Entonces, mejor no doy más detalles, pero puedo dejar caer también que se va a sacar ahora la película de Pájaro. Depende del momento en el que miréis el vídeo, quizás ya haya salido la película que va a sacar Honu Media y la película va a tener la misma traducción que el manga. La ha traducido también nuestra traductora Ana, que ahora ha estado ocupada con la película para que llegue al tiempo para el Jonu Fest, para el festival. Así que en esas estamos. Perdonad si no es una fecha todavía definitiva, pero ya en septiembre, otoño, ya espero que sí, porque el manga contratado está, los materiales están y a partir de ahora ya Ana se pondrá con la traducción que ya tiene terminada la de la película. Por favor, un poquito más de paciencia. Yo entiendo que se hace muy dura la espera, pero a veces es necesario. También Pájaro es un manga que en Japón va la publicación muy lenta, que sale un tomo cada 1 o 2 años, así que también tarda lo suyo y es lo malo de este manga, pero aparte de la espera, todo lo demás es espectacular. El dibujo, la historia, no tiene rival. Ahora vamos con Requiem. Haru pregunta si el anime de Requiem ha incrementado las ventas del manga, si podríamos ver la novela y el fanbook en español, los nuevos extra. Kuro pregunta también si tenemos pensado sacar algún extra con el último tomo, tipo cofre, postales o alguna cosita. A Requiem queremos darle la edición, la mejor edición posible, así que extras sí, nos gustaría. Además que con la editorial Akita siempre se trabaja muy bien, así que hay altas posibilidades de que con el último tomo haya cofre o haya algún extra.
nos esforzaremos en ello, al menos, sí, yo creo que sí. Los tomos extras, ya lo comenté un poco en el vídeo anterior cuando hablaba del artbook, es nuestra prioridad. Una vez termine el manga, más que artbook, lo que nos interesa es eso, el spin-off que se está saliendo ahora en la revista Princess, y la novela podría ser interesante, podría ser nuestra incursión en el mundo de las light novel, porque dice Ana que es muy muy buena. Yo todavía no la he leído, pero tiene pintaza increíble a la novela, así que hay interés, ojalá podamos hacerlo. Por favor, apoyad Requiem, que con el anime es cierto que se ha hecho más conocida, han subido las ventas, sobre todo del primero, el segundo tomo, que están funcionando mejor, pero no es un superventas a nivel de Orange o en la misma clase o Seven Days. Todavía le falta un poco, pero sí que ha ayudado mucho el anime. Hay mucha gente que se queja, pero del anime ya di antes mi opinión. Del anime hay que tomárselo como una adaptación. El manga siempre va a ser mejor. Bueno, siempre no. Hay algunos casos en los que el anime es mejor, pero yo creo que en la mayoría es mejor la obra original. Así que los que miráis el anime, los que sois muy exigentes con la animación, no os enfadéis, tomároslo por favor como una adaptación, otra forma de ver esta historia, de verla con color, con sonido, que eso está muy chulo, la verdad. Pero eso, perdón, que me he ido por las ramas hablando del anime, pero sí, el manga de Requiem funciona mejor, pero podría ser mejor, así que recomendadlo a vuestros amigos, amigas, familias, seres queridos, compañeros de trabajo. Que todo el mundo lea Requiem. Con esto cerramos la sección de las obras que tenemos ahora en publicación y pasamos a una pregunta un poco diferente de las demás, que pregunta sobre Japón y sobre la situación del colectivo LGBT en Japón. Me gustaría saber cómo es el tema LGBT Japón, cómo lo ve la sociedad, si hay avances para el matrimonio igualitario, es muy tabú o la gente le da un poco igual. Gracias a ti, Sky, por estas palabras y saludos desde Japón a Argentina. Bien, para esto la verdad es que tendría que documentarme más y hacer un vídeo en profundidad, pero así a bote pronto diría que a la gente le da un poco, a la sociedad en general, la imagen que tengo yo es que les da un poco igual, no se habla mucho del tema. A los japoneses, por lo general, los temas controvertidos y las discusiones no les gustan mucho porque para los japoneses es muy importante mantener la armonía, no pelearse, no crear conflicto innecesario. Es como que si defiendes así a uñas y dientes tu opinión, si entras en conflicto por algo, te pones ahí a argumentar de forma muy apasionada, lo ven como algo infantil. Entonces, a temas que son más controvertidos como la religión, como la orientación sexual, como la política, por ejemplo, no suelen hablar de ello. Es decir, está allí. Por lo general, yo creo que a la gente que no pertenece al colectivo les da un poco igual. Es decir, no se van a poner en plan odio al LGBT, no sé qué. Ven a alguien por la calle, a dos chicos besándose y los van a atacar. No. Más bien van a intentar ignorarlo y les va a dar un poco igual. Hay activistas que están intentando avanzar el tema. Hay algunos partidos políticos bastante minoritarios que están intentando conseguir avances. Con los Juegos Olímpicos se esperaba avanzar algo la legislación, pero ya veis lo que pasó con los Juegos Olímpicos, cómo fueron, y la verdad es que ahora no ha avanzado mucho el tema del matrimonio igualitario. Hay iniciativas y ahora lo que se hace en muchas ciudades, en muchas prefecturas de Japón, es que te ofrecen registrarte como pareja a las personas, por ejemplo, del mismo sexo. Se ofrece como una especie de partnership, como una especie de registro como pareja, pero que no tienes los mismos derechos que un matrimonio, digamos. Entonces, todavía en cuanto a legislación falta mucho. Para las personas trans también hay mucho por avanzar y la sociedad en general yo creo que va un poquito por detrás de la occidental en el sentido de que es una sociedad todavía más tradicional, va avanzando un poquito más por detrás, todavía queda,
Pero sí, la verdad es que es un tema muy interesante que creo que tendría que hacer un vídeo aparte y documentarme mejor, pero creo que he dado una idea general y gracias por la pregunta también, que es muy interesante y me da ideas también para futuros vídeos. El siguiente bloque son preguntas más personales, más divertidas. Ya dije cuando pusimos el anuncio del vídeo de preguntas y respuestas que iba a responderlo todo y a mí no me importa hablar de mí, de hecho me gusta bastante. Así que voy a responder unas cuantas de estas preguntas también que ha hecho el usuario o la usuaria, no lo sé, Cori. Que pregunta, por ejemplo, ¿de dónde eres? Creo recordar que vivías en Barcelona, pero se me hace que tiene un acento raro, sí, un poquito. ¿Por qué decidiste vivir en Japón y con qué letras del colectivo LGBT te identificas? ¿Cuántos años tienes y hasta cuándo vas a seguir con Tomodomo? ¿De dónde soy? Esto da para un vídeo de 3 horas, porque mi vida es muy interesante, o eso creo yo. Pero bien, bien, vamos al lío. Yo nací en Bielorrusia. Bielorrusia, yo creo ahora con la actualidad que tenemos, todo el mundo sabe dónde está, pero por si acaso está entre Rusia, Ucrania y Polonia. Nací allí, por eso mi idioma materno es el ruso, por eso tengo un poco de acento, pero la verdad es que tengo acento en todos los idiomas. O sea, si hablo ruso, tengo acento español, no lo sé. Si hablo inglés, ya no sé de qué tengo acento. Y si hablo japonés, ya es una mezcla increíble. Así que tengo acento en todos los idiomas. Nací en Bielorrusia, vine a España con mi familia cuando tenía 9 años y ya crecí en España, así que técnicamente soy más de España que de Bielorrusia, diría yo. Hablo mejor el español en cualquier caso y culturalmente creo que también tengo mentalidad más de España. ¿Por qué decidí vivir en Japón? Creo que empezó todo, claro, con el manga. Con el manga me empecé a interesar por el Japón. Cuando cumplí los 20 años fui por primera vez a Japón porque tenía que ver cómo era aquello en realidad, lo que veía en los mangas, quería saber cómo era el Japón real, digamos, y me sorprendió mucho porque era bastante diferente de la ficción que veía. A partir de aquello fui viajando a Japón varias veces y quizás lo que me hizo decidirme fue que estuve un par de meses en un café de idiomas. Un café de idiomas, ¿qué es? Es un sitio donde la gente viene para practicar algún idioma. No es una escuela de idiomas porque no es que estés ahí con un libro, con un profesor estudiando en plan serio, sino que es un sitio que vienes, tienes un hablante nativo de otro idioma o un hablante con el que puedes practicar y simplemente hacer conversación sobre cualquier tema. Pues estuve en un café de idiomas haciendo voluntariado, estuve enseñando inglés precisamente y allí conocí a mucha gente, hice muchos amigos y me hizo ver que me gusta la gente en Japón, ya no tanto incluso solo el manga o la cultura o la comida, sino que me gustaba la amabilidad, la bondad que tenía la gente y pensé, ¿qué narices? ¿Puedo vivir en este país? ¿Por qué no? Es mi vida, solo se vive una vez. ¿Por qué no podría probar hacer mi vida aquí? Entonces, con eso me decidí. No pensé mucho. Soy una persona que no piensa mucho, voy un poco por intuición. Entonces dije, bueno, pues me voy a Japón y a ver qué pasa. Ah, Creo que quizás una pregunta más que me podría explayar más es por qué me quedé en Japón después de que pasó todo lo del coronavirus, que tuve muchos amigos que regresaron a sus países porque fue bastante tremendo estar en un país que está tan lejos de casa durante esta pandemia. Y la última parte de las preguntas, que era, sí, sobre LGBT, con qué letra me identifico. Soy Alina, así que me identifico con la A. Yo soy asexual y agénero. De edad tengo 32 años ahora mismo y ¿hasta cuándo seguiré con Tomodomo? Pues hasta que la salud y el cuerpo y las circunstancias me lo permitan. Me gustaría seguir por muchos más años y traer muchas más obras interesantes. Siempre digo que no se sabe lo que va a traer el futuro y que hay que ser flexible, pero por mí me gustaría seguir mucho, mucho más.
Bien, más preguntas divertidas. Aitziber, gracias a ti por las felicitaciones. Pregunta, ¿os habéis planteado algún crowdfunding y qué mangaka que habéis conocido os impactó más? Crowdfunding, no, la verdad es que no nos ha hecho falta de momento. Podría ser una experiencia interesante, pero no nos lo hemos planteado todavía. Mangakas, buah, esto también. Me dais un montón de ideas para desarrollar luego en otros vídeos. A mí personalmente Yuki Kamatani, claro, porque ya sabéis que yo mega fan de Yuki Kamatani. Pero aparte de Yuki Kamatani, a Ayakano, la autora de Requiem, que pudimos pasar con ella varios días en el Manga Barcelona, estuvo genial. Pudimos comer dulces juntas, podemos hablar de muchos temas. Estuvo súper, súper genial y fue muy simpática y todavía seguimos manteniendo el contacto con Kanno Sensei. Otros mangakas, ostras, Junji Ito me encantó porque los que habéis conocido a Junji Ito sabéis que la imagen de sus mangas, que son tan retorcidos, que tienen este terror y este humor negro, y luego ves a Junji Ito en persona y es un señor majísimo, encantador, que así habla como tranquilito y el contraste es fantástico. Junji Ito, vamos, es increíble. Otros mangakas. ¿Quién más? ¿Quién más? No lo hemos publicado en Tomodomo, pero Takehiko Inoue, el autor de Slam Dunk, es encantador, es súper cálido. Hay mangakas que, por ejemplo, no quieren que les saques fotos porque por el tema de privacidad, por el tema de a ver si hay alguna persona rara que con la foto los sigue o alguna cosita de estas. O que, por ejemplo, pues te firman y ya está, que son más tímidos, pero Takehiko Inoue es encantador, es súper cálido, te da la mano, sí, te da un abrazo, se saca fotos contigo y me encantó también conocerlo a él porque es un mangaka que admiro mucho y me gustó el trato que tenía también con los lectores, fue increíble. Paupa nos pregunta varias cosas interesantes, cuántas traductoras somos, cómo montamos la editorial, alguna traducción que nos haya costado más o nos haya hecho más gracia. Esto quizás vaya más por Ana, hoy solamente estoy yo, lo siento, pero voy a intentar responderlo en la medida de lo posible. De traductoras, traductora solamente está Ana, es una persona solamente que traduce todos nuestros mangas, a excepción de un título que es Casas con Historias, que ese fue traducido del inglés y ese lo traduje yo, porque yo también estudié traducción, pero todavía creo que me falta nivel de japonés para poder traducir. ¿Cómo terminó Ana en la editorial? Eso tiene que ver también con el origen de la editorial y también me daría para 4 horas bien largas explicarlo todo, pero muy muy resumido. Algún día ya me explayaré más en otro vídeo, gracias por la idea, pero muy muy resumido. Es que nos conocimos a través del fanzine. Antes de la editorial teníamos un fanzine que se llamaba Life in a Glass Case y otro que se llamaba Listen Flor, uno Belle y otro Yuri, y Ana participó en uno de estos fanzines como dibujante. Allí nos conocimos y me dijo, mira, es que yo también sé japonés, también me gusta mucho traducir. Y a raíz de eso empezó a nacer la idea de la editorial y básicamente nos juntamos yo y Ana y en eso se convirtió Tomodomo. Hay mucha más gente detrás que, por ejemplo, diseña, por supuesto, el personal de las librerías, la distribuidora, también la gente que nos ayuda en los stands. Ahora mismo también tenemos gente ayudando con la maquetación. Así que hay muchas más personas detrás, pero el equipo principal diríamos que somos Ana y yo, que somos como los dos pilares de Tomodomo. Sobre el origen de la editorial, es que de verdad prometo que haré un vídeo en condiciones, pero muchas gracias por estas palabras tan bonitas y sí, seguiremos esforzándonos. Somos poca gente, pero muy bien avenidos. Irene pregunta por los personajes que más amamos de Requiem. Bueno, bueno, esto también, qué preguntas más jugosas, de verdad. Ana va a ver el vídeo y se va a enfadar por no estar aquí. Voy a decir los míos, los de Ana serán diferentes de los míos, pero a mí de Requiem me gusta Richard, porque es que Richard, yo creo que todo no, pero muchos lectores se identificarán un montón con Richard
porque es un personaje que tiene muchas inseguridades, es también el protagonista con el cual nos metemos más en sus sentimientos y en sus emociones, y creo que tiene muchos sentimientos como la inseguridad, el deseo de ser amado, el deseo de gloria, de poder, y todo eso creo que es muy fácil identificarte con Richard. Así que Richard me encanta. Es que Richard es como por un lado soy yo, y también es como el novio perfecto. Algo así. Sí, sí, así que Richard me encanta, es mi personaje favorito. Y además es que es guapísimo la estética que tiene, esa piel blanca, ese pelo negro, esa imagen así como gótica, como oscura. Me encanta, me flipa Richard. Y si tuviese que escoger otro más, últimamente, en la última relectura que le hice, me gustó mucho Henry. Al principio, la primera lectura fue en plan, va, este no hace nada, es como así muy pasivo, todo el rato llorando, rezando, no me gusta mucho, fue. Pero en la relectura pensé, ostras, este personaje es muy interesante porque todos los demás van a por la corona, allí a luchar, a ver quién puede más, a ver quién es el mejor. Pero Henry no, es pacifista y dice, es que la guerra está muy mal, está fatal, matar ahí a un montón de gente, tiene una mentalidad completamente distinta a la de otros personajes de su época y eso me parece que es un personaje muy fuerte. Es decir, a primera vista parece como muy débil, como que rechaza a la corona, pero lo piensas bien y dices, ostras, Henry en realidad es el que defiende sus ideas que son muy diferentes de las de los demás. Y últimamente estoy alucinando bastante con Henry. Buckingham también. He cambiado mucho mi imagen que tenía de él. Yo creo que Aya Kano lo que hace es jugar mucho con los sentimientos del lector, que empieces pensando que un personaje es de cierta manera, pero lo vas descubriendo sus motivos y dices, ostras, pensaba que este personaje era un cabrón, pero resulta que no, que tiene sus motivos y que en Buckingham hay muchas cosas que tengo yo también dentro de mí. Es increíble este manga, de verdad. Los personajes, buah, me da también para horas y horas de conversación. La otra pregunta, a ver, novelas ligeras. Pues novelas ligeras, yo creo que ya que hablamos de Requiem, habría que empezar por la de Requiem, ¿no? ¿Queréis leerla? ¿O solamente os interesa el manga o os interesaría también la novela ligera? Yo creo que los fans de Requiem somos muy fans, yo creo que la gente se animaría también. ¿Qué mangas nos gustaría licenciar? Bueno, ay, ay, ay. Es que lo digo, si digo algo que esté en proceso o que tenga posibilidades de licenciar, peligro de que pueda verlo otra editorial. Así que voy a decir algo que ya sea obvio o que sea muy imposible. A ver, me gustaría licenciar Navari no de Yuki Kamatani por lo que ya llevo explicando siempre, que es un manga que me marcó muchísimo y me gustaría sacarlo yo y que sea todo mío y tener ahí miles de ejemplares que nadie va a comprar, pero yo los tendré ahí y me abrazaré a ellos y me haré una cama de ejemplares de Navari no y haré la croqueta en la cama. Sí. Otro manga que no editaré, pero que me he leído últimamente y que me ha resultado muy, muy curioso y muy original, se llama Chi. El título es Chi y el subtítulo es Chikyu no Undo ni Tsuite, sobre el movimiento de la Tierra de un autor que se llama Uoto. En Japón ha recibido premios y ha sido muy destacado por los libreros. Yo creo que llegará a España no de nuestra mano, pero igual de alguna otra editorial. No lo sé. El caso es que es un manga súper original que va sobre la Edad Media y va sobre una serie de científicos que intentan demostrar científicamente, valga la redundancia, que la Tierra gira alrededor del Sol y no que todos los planetas giran alrededor de la Tierra. Muy específico, ¿verdad? Muy original. Yo no sé si esto lo va a traer alguien o no. A mí, desde luego que me haría mucha gracia, pero lo veo difícil por el tema, que es un tema súper nicho y por el hecho de que el dibujo es un poco particular. Yo creo que es un autor joven que no lleva muchos años
y el dibujo es un aspecto pues que todavía le queda por mejorar. Un poco rollo... me recuerda un poco a Ataque a los Titanes. No es igual, pero tiene un aire. Así que sí, este me gustaría sacarlo. Creo que no lo sacaremos, así que ya lo puedo decir. Y mira, si lo mira otra editorial, sacadlo por favor, que está muy interesante y es muy original. ¿Cuáles son sus portadas editadas hasta ahora favoritas? Esto también habría que hacer un ranking, pero así a bote pronto voy a decir tres. Una sería la portada del tomo 1 de Nieve en Verano. Fue el primer manga que editamos y me parece súper bonita con el color verde, con las plantas y con la cara del protagonista que es Hazuki. Tiene un aire muy misterioso, tiene este toque de fantasía pero también realismo, porque las plantas están dibujadas con mucho detalle y creo que expresa muy bien lo que es este manga. Es realismo mágico. Me parece súper bonita esta portada. Otra que me gusta mucho es la portada del tomo 5 de Shonen Note. Shonen Note, por desgracia, está descatalogada ya, muy a mi pesar, pero esta portada es preciosa. Es la portada que sale Poppy, que es un personaje que me gusta mucho y es un poco el principito. Es la luna, el espacio y varios elementos que aparecen en la historia que se entrelazan. Y hablando de portadas que expresan el contenido del manga, lo que tiene dentro, desde luego las de Ran y el mundo gris. Cualquiera, pongamos por ejemplo la primera, es una preciosidad. Esta autora, Akirie, tiene un dibujo súper detallado y en esta portada vemos a los personajes y vemos los diferentes elementos que aparecen en el manga. No es que sea solo bonito, sino que son cosas que aparecen en la historia y es como si nos resumiese el tomo en una ilustración de portada, que me parece una pasada. También de la misma persona, Sprite Ramen Soup, espero haberlo dicho bien. Otra pregunta sobre traducción. ¿Cuáles son nuestras partes favoritas a la hora de traducir? Esto quizás habría que preguntárselo también a Ana, más que a mí, pero yo es cierto que reviso todas las traducciones y a la hora de revisar o a la hora de adaptar, a mí personalmente me gusta mucho cuando es algo de poesía o de música. Básicamente cuando es algo que hay que rimar, una canción, unos versos, en algunos de los mangas aparecen. Y claro, tienes que pensar mucho qué tipo de palabras, qué tipo de sinónimos de lenguaje utilizas en el ritmo y tienes que hacer que sea bonito la forma del lenguaje. A mí eso me gusta mucho, me gusta la poesía en general, entonces a mí me hace mucha gracia cuando traducimos este tipo de textos de poesía, de música. A Ana creo que le hace mucha gracia el humor y se le da muy bien traducir y adaptar los chistes, los juegos de palabras, buscar allí el juego de palabras perfecto que no será igual que en japonés, porque eso es imposible, pero que transmita exactamente la misma sensación y te haga reír. Yo creo que es algo que se le da súper bien a Ana, la traducción de los chistes. ¿Haces tour para ir al Comiquet? ¡Guau! Sí, tenemos que hacer un vídeo o algo. Yo creo que ahora ya sí se está haciendo a pesar del COVID. Como ya no estamos en estado de emergencia, habría que ir. Sí, sí, tengo que ir a más eventos. Al Comiquete estaría guay. Bien, vamos por el bloque final de estas preguntas y respuestas, que será sobre el funcionamiento de la editorial, cómo se organiza un poco Tomodomo. Buenas, ¿cuál es vuestro proceso para elegir qué mangas queréis licenciar? Y en la misma tónica también Haru nos pregunta qué es lo que tenemos en cuenta para elegir una licencia y cuál de las obras de nuestro catálogo nos ha costado licenciar más. Para elegir una licencia, ¿qué miramos? Antes que nada, miramos que sea una editorial con la que podemos trabajar. Hay algunas editoriales, sobre todo, que son muy grandes y más exigentes en cuanto a número o en cuanto a las cantidades que mueven, que, por ejemplo, de entrada no miramos mucho porque todavía no trabajamos con ellas. Por ejemplo, Shueisha es una editorial que costaría mucho. Square Enix, me gustan muchas cosas de Square Enix, nobody know, pero todavía no trabajamos con ellos. Entonces, es algo que puede ser en un futuro, pero que de momento costaría más, digamos. Miramos la editorial
miramos la extensión, si es una obra cerrada o abierta, pero eso no es algo que nos frene, es algo que de entrada buscamos quizás que sea más corta, pero no es algo que sea, vale, no, esta la obra la descartamos porque es demasiado larga, no es así tampoco. Luego, lo demás que miramos es simplemente leer y ver qué obra nos gusta. No es que busquemos una temática, un género, un cierto tema que trate una obra, sino que simplemente vamos a librerías, vemos lo que hay, miramos en internet qué es lo que comenta la gente. Si vemos una obra que nos parece interesante, que nos llaman la atención las portadas o el argumento, nos ponemos a leer. Esto también quiero puntualizar que también va por gustos, ya lo he dicho varias veces, pero a mí a lo mejor me llama un tipo de obras, me llaman obras, por ejemplo, que quizás más que acción tengan muchas relaciones humanas, que tengan psicología, que tengan sentimientos. Quizás que sean más humorísticas que obras muy dramáticas o muy pesadas, aunque eso también, un buen drama, eso también desde luego que se disfruta. Pero luego miramos, leemos las obras y normalmente lo que hacemos es leer yo por mi lado, leer Ana por su lado y si hay alguna que nos llama la atención, nos llamamos y decimos, oye, he leído esto y me ha gustado mucho, léetelo a ver qué tal. Y si las dos partes de Tomodomo, yo y Ana, concordamos y decimos, sí, esta obra nos parece la hostia, entonces esa es licencia de Tomodomo. Si solo le flipa a una persona, entonces no se licencia. Hay algunas obras que, por ejemplo, a Ana le gustan, pero a mí no me acaban de hacer y no han llegado por eso. O al revés, hay obras que a mí me gustan, me parecen buenas, pero Ana dice, ay, no, no sé, no me acaba de convencer. Por eso tenemos el listón tan alto. Pero básicamente es eso, es leer mucho, ver qué nos gusta. Yo quizás lo hago de forma más intuitiva, simplemente leo y digo, sí, esto me ha resultado interesante o no, mira, esto he leído 3 capítulos y me he cansado y me he puesto a leer otra cosa. Ana lo ve desde un punto de vista más desde la narrativa, porque ella estudió sobre el tema, estudió sobre narración, entonces analiza también cómo están hechas las viñetas, cómo fluye la historia y tenemos también esta perspectiva un poco más de científica, ¿no? Pero más objetiva desde un punto de vista de la narración con una persona que tiene este tipo de estudios. Así que sí, básicamente leer mucho y ver qué es lo que nos gusta. Y ese es el proceso. Últimamente me está costando porque no leo tanto. Es decir, antes de empezar con la editorial, cuando era estudiante de instituto, de universidad, tenía mucho tiempo libre y venga, me pongo todo el día y me leo muchas obras. Pero ahora cuando ya eres adulto, tienes que juntar tantas cosas y hacer tantas cosas a la vez que cuesta ponerte a leer. Y ahora me cuesta encontrar buenos títulos porque me falta tiempo. Así que lo que siempre digo, las recomendaciones, teniendo en cuenta un poco el rollo que tenemos en Tomodomo, siempre son bienvenidas. ¿Y sobre qué manga nos ha costado más de licenciar? ¿En cuanto a tiempo o en cuanto a proceso? ¿Qué más nos haya costado de licenciar? Yo creo que el pupitre de al lado. El pupitre de al lado lo queríamos sacar cuando salió el anime y creo que acabamos, no, antes de que saliera el anime lo pedimos y tardamos como un año después de que saliera el anime en sacarlo. Y eso fue porque la editorial se tomó su tiempo decidiendo a quién licenciárselo y yo creo que quizás hubiese alguna otra más, quizás hubiese alguna otra editorial más interesada y por eso tardasen tanto. Pero sí, el pupitre de al lado costó muchísimo, ya perdí toda esperanza y cuando nos lo dieron fue sí, gracias, porque es un manga que me gusta mucho. Es quizás diferente de la línea de lo que solemos publicar en Tomodomo, pero es una obra que me parece increíble y súper divertida. Así que pupitre costó y muy feliz de tenerla. ¿Cuánto suelen costar las licencias? Esto depende muchísimo y varía muchísimo de la tirada que vayas a hacer de un manga. Explico la fórmula que usamos para calcularlo.
Del precio de un manga, más o menos el 8 o 10% es lo que tendrás que pagar a Japón, al autor y a la agencia japonesa. Entonces, esos 8%, pongamos 10%, vale, pues un manga de 8 euros serían 80 céntimos. Esto tienes que multiplicarlo por la tirada inicial que vas a hacer del tomo. Normalmente no la tirada completa, sino un 60%. Entonces, pongamos 2000 tomos, quiero hacer de un manga 1200. Eso lo multiplicamos por el 0,8 y nos sale el precio que sería por un tomo, más o menos. Mínimo, mínimo, yo diría que por un tomo unos 700 euros, 500 ya sería súper bajo. Tendría que ser una obra muy, muy desconocida de una editorial pequeña, pero en plan mínimo 700 y para arriba. Lo que pasa es que hay mangas que te suben a miles y miles de euros el tomo dependiendo de la tirada. Si haces una tirada de 10.000 ejemplares, es muchísimo más caro. Con lo cual no es lo mismo editar una obra que sea superventas, que tenga anime, que sea un éxito de la Shonen Jump, por ejemplo, que una obra que sea menos conocida de una editorial menos famosa. Ya digo que varía mucho. He dicho aproximadamente el mínimo y cómo se calcula, pero depende mucho de la obra y lo que he dicho es por tomo, con lo cual multiplícalo por los tomos que tenga una serie. Cuantos más tomos, más cara va a ser también una licencia. Pasamos a algunas preguntas sobre traducción que quizás sería mejor que las contestase Ana, pero bueno, de momento intento hacerlo yo. Dos personas, no sé si es la misma persona, por dos redes distintas, pero la misma pregunta, ¿cuáles son los procesos de traducción? Pues para traducir un tomo, lo primero es recibir el encargo y leerte la obra en la medida de lo posible. Por ejemplo, si es una serie abierta que no está terminada y no dispones de todos los tomos, no puedes saber cómo continuará y no te la puedes leer entera. Pero lo ideal, si está cerrada, si puede ser leerte toda la obra, porque eso te prepara para la traducción. Una vez leída y una vez conoces el texto original, lo que haces es documentarte sobre el tema que trata. A veces es algo previo. Por ejemplo, si es un manga de romance, pues ya has leído otros mangas de romance, sabes más o menos qué tipo de vocabulario saldrá. Pero si es una temática específica, por ejemplo, es un manga de ciencia ficción que trata sobre el espacio, pues tendrás que ver ese vocabulario relacionado con el espacio. O como Pájaro que trina no vuela, que es un manga que va sobre la yakuza. Tendrás que leer libros, documentación sobre la mafia japonesa y ver el tipo de vocabulario que manejan. Te documentas. Luego ya te pones a traducir y normalmente haces un primer borrador y luego le haces como mínima una revisión para ver qué es lo que has escrito, porque cuando haces la primera traducción suele ser algo que está muy cercano al texto japonés y tienes que despegarte un poco y hacer que suene más español y corregir la gramática y que suene natural en el idioma al que estás traduciendo. Así que le haces también una corrección, como mínimo una, se puede ser más mejor. Y luego, idealmente, tienes a otra persona, que sería otro traductor o un corrector, que se mirase el texto que has corregido, porque por muy buen traductor que seas, siempre es mejor si se lo lee otra persona, porque otra persona se va a dar cuenta de cosas que tú no ves. Entonces, como mínimo, otro corrector que te lo mire, ponerlo en común si puede ser, y si puede ser a la hora de maquetar un manga también alguien que sepa de qué va la cosa o que sepa incluso un poco de japonés para no equivocarte a la hora de colocarlo en bocadillos. Más o menos este sería el proceso. Siguiendo con el tema de las licencias, Haru pregunta si las conversaciones con las editoriales y las negociaciones son más ágiles al estar yo en Japón, si es más fácil descubrir nuevas obras y elegir qué publicar en España, y también dar Neko por no Usagi, que he leído, no lo sé, perdón. Estar en Japón facilita las conversaciones con las editoriales japonesas, hay más dificultades que una parte del equipo esté en Japón y un poco cómo funciona el equipo de Tomodomo. Bien, estar en Japón tiene bastantes ventajas.
Para elegir licencias, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a la librería y ver qué es lo que tienen expuesto, cómo lo tienen expuesto. A pesar de que vivamos en una era digital y que toda la información esté en Internet, siempre va bien ir a la librería porque tienes el filtro del librero, que siempre te recomendará alguna cosita. En algunas librerías te destacan una obra o te hacen un display súper chulo de alguna obra que les haya hecho gracia o te ponen notitas que dicen, mira, este manga va de esto y lo recomiendo porque tal. Entonces, el factor de las librerías es maravilloso y es algo que sirve mucho para buscar nuevos títulos. Para hablar con editoriales japonesas. La verdad es que da un poco igual si estás en España y en Japón ahora en la época en la que vivimos. Porque a veces les propongo alguna cita y ahora mismo me dicen que, mira, lo siento por el COVID, aunque estés en Tokio, preferimos hacerlo online, con lo cual no varía mucho estar en España y en Japón. Sí, no hay mucha diferencia en cuanto a negociaciones. ¿Cómo hacemos para contactar con las editoriales japonesas? Normalmente a través de un agente o a través de un departamento internacional de derechos internacionales que tengan dentro de la editorial. Alguna vez he intentado contactar directamente con alguna editorial, en plan, no a través de un agente, sino directamente escribirles ahí a través de su página web, pero no ha funcionado muy bien porque para licencias extranjeras intentan siempre que haya un departamento especial encargado de eso, no encargarse ellos mismos porque las editoriales pequeñas, por ejemplo, tienen mucho trabajo y ya para trabajar con licencias extranjeras, pues tienen a su agente que se lo gestiona mejor y así no se tienen que preocupar por eso y se pueden centrar en editar. Las editoriales más grandes tienen pues su departamento de derechos internacionales especial y por eso prácticamente todas las negociaciones van en inglés. Yo cada vez intento hacerlo más en japonés. A mí se me da muy mal leer en japonés y se me da mejor hablar, así que muchas veces es los emails en inglés y la conversación cara a cara en japonés, lo cual es muy curioso porque cambias de idioma y es muy, muy raro. ¿Cómo funciona el equipo Tomodomo? Es una pregunta muy general, pero a grandes rasgos, básicamente Ana traduce, se encarga de la parte de traducción y también lleva algunas redes. Ana se encarga de Facebook y de Instagram y yo básicamente organizo todo, corrijo, organizo todo el tema de las licencias, la impresión, me pongo en contacto con la distribuidora, con las librerías, los eventos, básicamente hago el trabajo organizativo y también me encargo un poco de redes. Yo llevo el Twitter, así que por favor no me insultéis mucho por Twitter, que me duele mucho. Me lo tomo con filosofía, pero por favor por Twitter. Es que es la red como más chunga, que la gente va ahí a hacer sangre. Y llevo el YouTube también, por supuesto. Dalia pregunta si es complicado conseguir las licencias en Japón. Gracias, Dalia. Dalia es mi amiga con la que montamos el fanzine primigenio con el que empezó todo esto, que luego acabó desembocando en Tomodomo. Pero bueno, sí, es muy difícil, lleva mucho tiempo. Ahora creo que sobre todo es un factor de tiempo, más de que estás empezando, no has publicado nada y tienes que ganarte su confianza, más que eso es una cuestión de que lleva mucho tiempo traer una licencia. A veces decís, ¿por qué? ¿Por qué tarda tanto el siguiente tomo? Pues porque hemos contratado los primeros, luego han salido los siguientes y tardamos en licenciar algo. Así que sí, es bastante complejo a nivel administrativo y de tiempo y del papeleo que lleva el asunto. Y Elena pregunta, ya lo hemos comentado un poco, cómo contactamos con editoriales y agentes por email, en inglés sobre todo. Y la otra pregunta es sobre los tomos, si van cosidos y fresados. Los tomos en tapa blanda hay dos maneras de hacerlo. Fresado es cuando simplemente cortas las páginas y van pegadas al lomo del libro y cosido es cuando haces unos cuadernillos que van cosidos y luego se pegan al libro. El cosido en teoría es más resistente, aguanta más, pero depende mucho del tipo de pegamento. Hay algunos tomos que van simplemente con pegamento fresado y son muy buenos.
depende de la calidad del pegamento. Nosotros los hacemos cosidos y no nos supone una diferencia grande de precio porque la imprenta nuestra nos dijo de entrada, dijo, mira, puedes hacerlo solamente pegado, puedes hacerlo cosido, pero no varía mucho, así que preferimos hacerlo cosido y ya está. ¿Por qué tardáis tanto en sacar nuevos mangas? Perdón, es que yo lo he leído con este tono. Pero sí, por todo lo que he comentado anteriormente, sobre todo porque se tarda mucho en negociar la licencia, en hacer el contrato, el proceso de las aprobaciones. Las temidas aprobaciones que hablamos todas las editoriales, que se puede alargar meses en algunos casos. En Tomodomo solemos tener suerte y no hemos tenido muchos problemas de aprobaciones. También es que los diseñadores con los que trabajamos son muy buenos y hacen unos diseños que los japoneses los ven y dicen, sí, sí, esto lo apruebo ya, está muy bien. Así que es que en general se tarda mucho en editar un manga. Es decir, leerlo lo lees muy rápido, en una horita ya lo tienes leído y ya necesitas el siguiente, pero detrás hay un proceso muy, muy largo para el autor pensar la historia, dibujarlo. Tened en cuenta que en Japón no todas las revistas son semanales, de hecho muy pocas son de esas que sale un capítulo cada semana y va la serialización muy rápida. Hay revistas que son cada 2 semanas, cada mes, cada medio año, así que la periodicidad también es diferente en Japón. Dependemos de todo lo que se haga en Japón, de la periodicidad, de lo que nos permita la editorial japonesa, de los contratos y de mil cosas. Luego, ya sin depender de Japón, el trabajo de traducción, de maquetación, de corrección lleva también su tiempo. Así que ojalá, ojalá poder ir más rápido, pero yo siempre he dicho que en Tomodomo damos más importancia a la calidad que a la cantidad o la velocidad. Lo importante es sacarlo bien. Yo entiendo que pueda ser frustrante esperar a una obra, esperar una serialización, pero siempre intentamos, dentro de nuestras posibilidades, que sea lo más ágil posible. Así que lo siento si tardamos mucho, pero siempre intentaremos mejorarlo. Y ya la última pregunta de hoy. ¿De qué se encargan específicamente sus editores en los mangas? Esto sí que va para mí porque yo soy editor, editora, editore, ¿cómo se llame? Me da igual, no me fijo mucho en esto. ¿De qué me encargo yo? Claro, es diferente lo que hace un editor en Japón de lo que hace un editor de una editorial que traduce alguna obra. En Japón, el editor lo que hace es supervisar al mangaka, leerse su obra, darle consejos, incluso a veces puede decidir por dónde tiene que ir la historia para que le guste más al público o para que sea más popular y conseguir mejores resultados. En España, los editores ya trabajamos con una obra terminada. A no ser que publique en un futuro un manga español, entonces sí que trabajaría con el autor, con todo el proceso de creación, pero por lo general en el extranjero, los editores de lo que se encargan en general, el trabajo de editor es supervisar la edición de una obra, supervisar. Es decir, que tú te encargas de mirar que esté hecha la traducción, de supervisar la maquetación, de ponerte en contacto con distribución y decir, mira, ya está, esto ya va a salir tal fecha, tal mes. Es un trabajo de juntar a todos los especialistas que se encargan de las diferentes partes de la producción de un manga y organizarlo y hacer que todo funcione y que todo salga. Al menos esa es la idea. Luego, en mi caso en concreto, pues ya he dicho que hago de todo. Puedo hacer redes, puedo mirar cosas de la tienda online, puedo en algún momento ponerme a leer, ponerme a corregir, hacer alguna cosita de maquetación. Antes maquetaba yo todos los tomos de Tomodomo, ahora ya me está ayudando más gente. Ahora, por ejemplo, está maquetando Elena Sempere, muchos de los últimos tomos. Así que depende. En una editorial pequeña, cuando sois pocas personas, es que tienes que hacer un poco de todo y es muy divertido también, que no sea cada vez el mismo trabajo monótono, venga, me pongo delante del ordenador todo lo mismo, sino que haya mucha variedad y eso también es lo bonito de una editorial pequeña.
Pero bueno, me he enrollado un montón, no sé cuánto acabará siendo de largo este vídeo. Espero haber respondido a las preguntas. Si hay alguna que me he dejado, me la podéis dejar abajo en los comentarios. Ya lo sabéis que yo intento responder. Y si no, pues en el futuro se hacen más vídeos de preguntas y respuestas. Yo me lo he pasado muy bien. A veces se me ha ido un poco la pinza, pero espero que no haya sido muy aburrido. Le voy a poner marcas al vídeo con los diferentes apartados para que sea más fácil encontrar cada pregunta y cada tema. Y nada, ha sido una experiencia muy buena que tenemos que repetir. Muchas gracias por mirar siempre el canal de Tomodomo, por leer y apoyar nuestros mangas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!